This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Mega Noticias. Security guard muerto de tiro na Ayala. Insidente de tiro ya subina 30. Zamselco ya conduci operasyon kontra rubada de kuryente na mga barangay na pueblo. Sembrador na La Paz na busca manera onde vende gulay maskin menos el supply este mga tiempo. Este porción tal lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias de Chabacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas queridos vivientes de la ciudad, yo soy Albert Luna y este el Dateline Zamboanga. Un security guard el muerto de tiro alina barrio de Ayala anoche. Riding in tandem y también el suspect que dayo ni escapar después del suceso. Aquí el report de Emil Tuban. Un security guard muerto después con este tiral riding in tandem alina barangay Ayala anoche. Tamunta na su motorsiklo este si Eduardo Taping ipawolbida para alina Zone 8 y cuando liga kina lugar y tira con él riding in tandem. While on his way home, upon reaching dito banda sa may Zone 8, binaril siya ng riding tandem na suspects on board a single motorcycle, no? El mga suspechaw ta usa full face helmet y eskapaya munta na Honda Click motorsiklo y corre para alina La Paz. May sibira yan diretso sa Junabes. Hindi kita pwede man pinpoint kay alina mas mga CCTV either bypass road, manade si camino li onde pwede. Mungkin exit adelante. Na investigasyon del polis este biktima estaba na su trabajo y volvía mga alas 7:30 del noche y tira con él el mga suspechao. El policía puede recubrir con el 7 vacío de bala de calibre 9mm y conduci pa más de la investigación con este incidente. Asigun con el polis este al 27 incidente de tiro na ciudad desde del enero hasta este mga tiempo. Emil Tuban, Dateline Zamboanga. Mientras tanto, subía na 30 ahora el incidente de tiro en la ciudad después que otro incidente de tiro ya también ocurrió del domingo noche, donde Alina Ayala, un guardia del Ecozone y residente de Ayala, el murió. Después tira con él el riding in tandem criminal 7 bala. El AK-29 incidente de tiro amo el resulta del road rage alina calle Camins del pasado semana. Continúa ahora el mga investigasyon de la autoridad na mga insidente. Na otra notisya, el Zamboanga City Electric Cooperativo Zamselco ya conduci operasyon kontra otro mga rubada de kuryente na mga barangay na pueblo. Aquí el report. Otro operasyon niya también, el conduci el personajes de Zamselco contra mga rubada de kuryente na centro del pueblo del pasado semana. Junto con el Joint Task Force Zamboanga y Marines MBLT-1, sila conduci con el zoning operation alin nakasanyangan i Zone 4 para mira, check yung mga linya de kuryente. Conduci clearing na mga linya inasamihante operasyon. Elya mira también sila posible rubada de kuryente y otro mas. Asigun na Zamselco na este regular operasyon, ya pwede sila dayon aregla mga potential problema na mga linya kay el takaw sa mga trip off y evita pa mas grande problema na futuro como el quema. Yaka ba también inspeksyon al Zamselco, sita trabaha pa ba imbonamente mga metro, si entakto iseta kore, inway mga demaru. Akiya pwede sila inkontra, otra vez mga illegal linya de kuryente, ketaruba kuryente pasando ng mga tubo, entierraw na tierra, que pwede kausa aksidente también na futuro, iman kuryente gente. El continua siguro sa Zamselco, este mga kampanya na otro mga barangay, ikuhi ko ng mga taruba kuryente, imanda kanila pagapena, el plantada del posible kaso kriminal na korte.
Ia-anunsya el new management del Samselco que subió otra vez na Category B del National Electrification Administration o NIA el Samselco para del año 2024. Di ila overall assessment o performance assessment desde el Category D del año 2018 cuando entra el Investor Manager o IMC. Irahina asigunya pwede man improve el new Samselco con el cooperativa na asunto del financial, institutional, electrification y technical parameters. Por eso, ya subió otra vez del 2024 na Category B el Samselco junto con 8 mga cooperativa na entero país kaya man improve también el performance. Ya habla el manager del Samselco, Engineer Gary Midyu, que manada pa cosa para mas man-improve con el serbisyo del cooperativa. Bien menos se asigur el supply de mga gulay este tiempo na Barrio de La Paz. Solamente el sayote, el abundancia este tiempo. Bien escaso asigun el mga amargoso, talong, kalabasa, blanco, ultimo el mga saging, kamote, tafaltaya. Pero maskin kilaya, tiyan asigun el mga sembrador, tabus kaya lang onde sila pwede man display kung di ila mga gulay para hindi asigun pasapan na mano del otro mga negosyante. Sila lang direkta ta vende para continua siempre el di ila busca la vida, siguiendo el grande efecto talibakan nila el cambio de klima. Actually mamo poco aral gulay ar kanato na kinal ako no nalapas kay porkasa el kaya pasa ulan-ulan kaya yang cuando el sol ya sale el sol fuerte también na muyag kita mahal mga gulay arat kaya lang kita cuando el mucho lang kita sayote pati tomatis kapit kanato dol nalapas dol ya kita poco lang salida kay pagkasa kanagat malo ng ulan. Hindi ko lang dalot problem kung manatagat kita gulay, kung muntagas kita gulay. Kaya bonito el klima tamen, pati el sembrada, so buenamente el sembrada. El siguiente na baga noticias. Bawat bata makakabasa program grande efekto na baga bata para acertarle este bakasyon. Habagat ya prinsipya y posible libang mal enfermedad. Problema de basura na cuantos barrio na syudad mas agrava. Ya quema el porción del calendaria na barangay Camino Nuevo. Este y otros noticias después de cuantos mag-aabiso. Rich, smooth, creamy. Salon. My new choice. Donkin Ice Prevei. It's the great summer sale at Budgetwise. Get ready for big discounts, low prices, and hot deals on your favorite products. Shop, earn, redeem. Use your Wise card to earn points. Shop now at your nearest Budgetwise branches. It's the great summer sale at Budgetwise. Get ready for big discounts, low prices, and hot deals on your favorite products. Shop, earn, redeem. Use your Wise card to earn points. Shop now at your nearest Budgetwise branches. Di man araw-araw na nakangiti, ilang beses na rin tayong humihindi. Di na mapilang ang ating mga tampuhan. Away ba't di natin di na namamalayan?
Anytime is Dunkin' time. Anytime is Dunkin' time. Cada día, lunes hasta sábado, te presentan con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. El bawat bata makakaba sa program Grande Epekto ng mga bata para asertarle este bakasyon. Nakil report di Marites Espartero. What is the sound? Very good. Okay, let's read the word. Tree. 10. Teacher. 10. Torino. Happy. Estel, ¿cuántos mga bata quien entra na programa del Gobierno Nacional bajo na Departamento de Edukasyon o DepEd na programa BBMP o bawat bata makakabasa program? Un manera para man-focus ko na sa llama globalizing the quality of basic education na pais. Ayuda na mga bata a friendly, specialmente mga grade 1 para man grade 2. Cut on the mat. Sad. Cut. Very good. Asegun ko na maestra iya servi también como tutor teacher este summer. Grande asegun el ayuda del programa. Ya puede maskin pakilaya a frente el mga bata le inoy man sayang el tiempo de bakasyon. Libre na estaba na DepEd, libre free pa sila snacks, free pa sila mga school supplies, no? Estaba na government na DepEd. Bale, so far, mga third week pa lang kami kanila, mga after 10 days, tiyan agad sila improvement. Pwede agad sila man blending, pwede agad sila konose con el mga letra, amo mga dal importante. El cosa bonito asegun libre ya al mga bata, mga school supplies, tiene pa libre mga masustansya komida, tadali con estos cada recess, el Nutriban y juice. Hasta este semana ya lang asegun el programa, pero ya asegura el mga maestro y maestra, maskin pakilaya ya puede aprende mga bata le, i-escribi na tiempo de bakasyon. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Ya deklaré el pag-asa kung al tiempo, official tiempo de habagat na Pilipinas. Dentro de sa habagat o southwest monsoon, el sigritos tiempo'y ulan, que posible también leba mga enfermedad. Kasi akorda mga specialista, infectious disease specialist y mga nephrologist, que con cuidado na enfermedad de leptospirosis que posible afekta kung mga vivientes durante el tiempo'y baha. Debe segun prepara mga prophylaxis o proteksyon, medisina para evita kina infektao de leptospirosis desde el mio de raton. Ali también asegun el peligro taliba el enfermedad de dengue que posible subi. Problema de basura na syudad o cuantos barrio na syudad mas taagravaya. Takil report di Marites Espartero. Este ang sitwasyon na barrio de Suterville na San Jose Gusu, en partikular na Acacia Drive. Bien mucho mga basura itayedeya por causa segun mas de un mes ya no hay colección de basura na lugar. Ya será también el un carendería por causa na costado mismo del tienda el montón de basura y tiene mal olor y mamoscas. Según con señor Crescencio Siton, cada día de martes ta kolekta con el mga basura antes pero mas de un mes ya no hay según con este kolekta. Vamos el camino ahora
na no pwede pasahil mga service kay kaya sila mampile pero tasi yung file ko rin si ma'am pero tasa ka sila el mga sako tasi kuan tadirama dape kami si man jumping site kasi el takidali na yedi kayot mga kanya si ma'am mga umes ya ma'am. Na camino también del campo Islam, montón también del basura e puede mira y cerca ocupa media del un lane. Nabaliwasan si side también, ta prinsipya otra vez buta magabasura na kantoy camino. Maskin tiene karatulan, no buta basura aquí, pero dol no hay más efecto. Mientras tanto, asegun con el acting jefe del OCNR, Jerry Polisco, 9 magabaryo el tafresta magagarbage truck na di ila oficina, siguiendo el magatruck de basura na di ila magabaryo, puro malo. Igual el barrio de San Jose Gusu, Santa Maria, Campo Islam, Zambuwood, Kawit, Maasin, San Roque, Pasobolong, Ikulyanan. 5 para 6 magatruck de basura, aquel mga old units ta pwede dali fresta el oficina del OCNR na mga baryo y el mga nuevo truck de basura amo ta usa kolekta na mga highways kada de noche asegun kon Polisco. Mucho ka natin siyempre ta laki presta el mga barangay kay halos di lang mga unit malo. So, esita pwede ustedes mira ara amo yata mensel sitwasyon na kamila sila nag-aton coverage del city, ala takapakarga ang mga basura. So, ansin na mga senaryo. Pero, tan monitor yo, even mga barangay nila on collection system, mucho ka collected. Then, tan try kita man coordinate kanila, amo natin discover gan ikay mga malo. So, kosa ta sila opisina di aton, stop provide kita kanila assistance. Ipidigat yung ma'am na asi tamin po ko espoir sa LD aton barangay na si malo man dila unit, no? So, debe man double time tamin sila dila unit para mag-coop up el mga uncollected na dila mga areas. El volume asegun del magabasura na syudad na pwede kolekta todo día ta alcanza ng mas o menos 180 tonelada. Tess Espartero, Dateline, Zamboanga. Ya quema el porción del Carinderia alina barangay de Camino Nuevo del Sabado aga. El bombero ya responde na Governor Camines Avenue después quema este chito vegetable del las 10:23 del aga. Asigun ko ng investigador, ya arde el kusina del Carinderia del familia Bariles. Ya quema el entero lugar. Ya declara far out el bombero a las 10:38 del aga. El valor del destrozo tali asigun na 1,000 pesos. Inuay quien ya sintiduele durante el incidente. El personajes del City Jail ya conduci limpieza alina Artilim Boulevard. Sabi otra vez si Marites Espartero. Necesita según mantener la limpieza na mga lugar onde ta considera montón del mga vivientes el taanda visita y refresca junto na mga familia, barkada, classmate, iman nobyo y nobya. Igual na kantoy mar del playa na Artilim Boulevard. Por eso, el mga personajes del Zamboanga City Jail Reformatory Center, keta encabeza el Jail Warden Jail Superintendent Maria Ignacia Concha, junto na mga personajes del BFP, PNP e oficina del GSO o General Services Office, ya conduci el limpieza o coastal cleanup na kantoy mar del Artilim Boulevard ayer aga, parte del diila ka 14 anyo Community Relations Service Month. Asigun con el jefe del CRS Attorney Melka Kipse, maskin pakilaya ta pwede mantener el limpieza na Boulevard, donde mucho syempre mga cellophane y plastic bottles, el ya pwede kolekta. We are celebrating the BJMP, the Zamboanga City Jail Male Dormitory and Female Dormitory are celebrating the 14th BJMP Community Relations Service Month. Entero June ese, and then yung short program, and then yung proceed kita na este coastal cleanup. Este Jaton Boulevard, amos tayo Jaton como show window del Zamboanga City wherein mga family, tourists, tambisita aki. So, dapat lang naman maintain kita el cleanliness. As we see, chene kita mucho kita maskin pa kalaya pwede pipin na mga empty bottles, mga solopin, amal mga usually ano. So, dapat we feel na it is also our responsibility naman ayuda el cleanliness, man-maintain el cleanliness de este area aki. Asegun na Abugao, hindi lang akita termina el diila aktibidad. El participa también sila na mga brigada eskwela
ikondusi ang mga gift giving na kwantos mga lugar na syudad. Diyan kita mga naka-line up yan ng mga activities like mga gift giving, man-participate kita ng mga brigada eskwela and other community outreach activities. Ya puede colectar más de 10 sacos basura durante el coastal cleanup del mga mencionados personajes, donde el personaje también del GSO amoy a colectar con el basura y buta. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung barkada butter, saka dalawang bestseller sa laki. Okay, sir. Super combo. Isang ice coffee large. Magsundo na lang, ma'am. Thank you. Can get enough for the day? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos and 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos and 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. El La Niña, amo si tabaja el temperatura na Oceano Pacífico. Ocurre cada vez termina el Niño y está dentro de 9 meses para un año. Mga posible efecto de La Niña na diferente sector de agrikultura. El destrozo ng mga siembra por causa con el fuerte viento y aguacero. Tratar da krisi el mga siembra. Sumi mga pantano y irrigasyon. Presencia de peste y enfermedad ng mga siembra. Cambio na cosechas o produksyon de la mar. Posible afecta con el siembra, enfermedad o muerte de mga animal. Está preparado y alerto. Sale informado na cambio del tiempo. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, la mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na,
GBPI TV11 in a 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. STL, Dateline, Teleradio. Queda informado. Sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline, Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. El policía arresta un persona y confisca alto calibre de fusil y granada durante la implementación del search warrant alina barrio de Muti. Aquí el report de Emil Tuban. Pulisya puede arrestar con un persona y puede confiscar alta calibre de fusil y granada durante la implementación del search warrant alina barangay Muti del sábado aga. El personal del Regional Intelligence Division 9, junto con el otro agencia de seguridad ya conducí Intelligence Driven Operation, ya implementar search warrant na un casa alina Purok por Barangay Muti. Ia puede arrestar con si Isnadji Jundam Hasim, 35 años de alina lugar. Pulisya puede recubrir con un unit de M4 upper receiver y un unit de M4 lower receiver y el 15 mga bala. Pulisya puede también recubrir con un 40mm granada y un hand grenade. Asigun con el pulis persona envuelto na vendida de mga armas de fuego y mga droga prohibido. Ya queda también envuelto na mga matanza alina East Coast area. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Formalmente iabri del sábado tarde el juego Culianeño o Culiano del Summer Sports Activity del Culianan Sangguniang Kabataan que ta-suporta mucho el Culianan Kapitan y el magajuego de basketball para na midget, junior y senior division, volleyball, men and women y football. Maga-player del kada zona, elia forma un team para competir ng mga sport events. El programa ya komensa por medio del parada na mismo highway de Culianan. Yarin di gracias al kapitan del barangay Mark Alvier Saavedra con el partisipasyon del mga team desde el Culianan por el continua suporta na aktividad del mga jóvenes na barangay council. Yalega na aktividad el District 2 Councilor-elect Juni Navarro del Zamboanga Valientes, donde ele yadona el bola del basketball para queda el official ball na mismo liga. Alegre el Councilor-elect Navarro na sports program del mga jóvenes y barangay Culianan, donde puede mira el mga buen player que algún día puede llevar honor con la ciudad de Zamboanga. El pulisya aresta con un pescador con aligaw shabu na bypass operation alina Mampang. Abira otra vez si Emil Tuban. Pulisya aresta con un pescador con aligaw shabu durante el bypass operation alina Barangay Mampang del sábado de noche. El personal del Police Station 6 na Tetuan ya conduci bypass operation alina Tapul Drive na Barangay Mampang. Ia puede aresta con si Ibrahim Ladja, 35 años de alina lugar. Pulisya puede confiscar con el 60 gramos de aligaw shabu, tiene valor de 408,000 de pesos. During the operation, na-confiscate nga na dito sa subject natin, more or less 60 grams of suspected shabu na worth more or less 408,000 pesos. Con persona el operativa para alina Police Station 6 na Tetuan para el propio disposisyon. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Buenas noches, aquí el diaton condición del tiempo para esta noche hasta mañana. El entero Zamboanga Peninsula, el posible experiencia buen tiempo ese día y el caliente tiempo de 42 degrees Celsius heat index. Mientras tanto, el southwest monsoon te afecta solamente con el parte de Luzon. Amo es el diaton condición del tiempo para esta noche hasta mañana.
Este si Albert Luna Taabla, El Tiempo, sin descanso, El Cambio. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung barkada butter, dalawang bestseller na cute. Okay, sir. Super combo. Isang ice optional. Mas pinda na lang, ma'am. Thank you. Tell me cuando. El Ciudad de Zamboanga ta continua experiencia mga insidente de tiro donde mga biktima tamuri. Anoche un security guard el biktima donde libre lang ya puede escapar el mga riding in tandem sospechado. Si quien estos mga sospechado y si cosa el motivo del matanza, este ahora el ta investiga el polis. Pero el umalin que tiene vida el ya perdía también y dolorido el familia con el quien ya deja el víctima. Tormento el vida si mismo breadwinner di ila el ta perde na mundo. No sabe que modo principia y si donde saca para comida cada día. Tiene post sa social media taabla que si tiene uwi itamira mga matanza, ese pwede lang encontra na Ciudad de Zamboanga. Kadali mira que dol normal ya lang, tiene con quien tatira itamata na Ciudad de Zamboanga. Este mga komento ta reflecta o tamanda mira mucho con el mga quien tamira el seguridad como el liderato del polis. Mediante tali sila, bien okupaw, man Facebook Live na mga kosa sila taase para sa el simpatía y suporta del gente. Pero este ba, ta pwede ayuda para mandadescansar mga matanza sa syudad. Ya pwede ba estos mga pulis ebalwa, si este ba ta man Facebook Live, ta pwede sangga isolve mga krimen na syudad. Si el gente falta confianza con el pulis, maskin todo el ora pa man Facebook Live, el seguridad del pueblo na kompromiso pa syempre. Este por causa menos el pulis na mga kamino, menos el pulis naman patrolya y menos también pulis na kundusi mga checkpoint. Mga bisinos, un poco de komentaryo lang para aquí na cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el de aton mga noticias para este noche, Junio 2, 2025. En calor de interfuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna Taabla, muchas gracias. Hasta na siguiente mga noticias. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5.